En este caso vamos a hablar sobre partición, adjudicación y regulación de honorarios. Les recordamos por favor de silenciar los micrófonos y le cedemos la palabra al doctor Tornú. Hola, buenas tardes. Como decía Florencia, terminaríamos hoy con las 3 jornadas que habíamos previsto para analizar los aspectos prácticos más relevantes del proceso sucesorio y los que ustedes pueden por ahí tener que resolver en la vida cotidiana. Efectivamente llegamos a la partición, y es el objeto, en definitiva, de todo el proceso. Al principio dijimos, el sucesorio es un proceso universal, equiparable en cierto modo a, por ejemplo, un concurso o una quiebra, mejor dicho, en la que se van a liquidar los bienes de una persona, en este caso, fallecida. Entonces, justamente esta etapa que analizaríamos hoy es eso, la liquidación. Esta etapa tiene, si se quiere, más complejidad, si bien no se lo comenta, que las anteriores. Cuando hablamos de inventario dijimos que había una cierta complejidad, especialmente en los últimos tiempos, a raíz de la conflictividad que se produce entre las partes, en este caso herederos, pero en la partición va a aparecer, como quien dice, el punto más álgido, y esto varía, pero no varía en cuanto a la cantidad de bienes, al valor, sino a las relaciones humanas que hay detrás del proceso. Porque acá lo que tenemos que resolver en esta etapa es qué bienes se le van a adjudicar a cada heredero de acuerdo a la legítima que le corresponde. Les aclaro que yo no voy a entrar a hablar de la legítima porque creo que está suficientemente, digamos, clara en el articulado del código. De todos modos, podemos después evacuar consultas o ya vamos a ver más adelante la posibilidad de hacer consultas. Decía, en las etapas anteriores no teníamos ni determinados los herederos ni determinados los bienes. Eso se fue determinando en el transcurso del proceso, primero en la declaratoria de herederos, después en el inventario. Acá tenemos que ver, suponiendo que haya muchos bienes, o varios, qué bienes se le atribuye a cada heredero, y eso, por lo general, normalmente se hace de común acuerdo entre herederos. De todos modos, como dije antes, y siendo consecuentes con la realidad, donde las relaciones humanas se han de alguna forma complejizado y se presentan conflictos humanos, ya más que familiares, muchas veces aparecen ambiciones, aparecen egoísmos, aparecen resentimientos familiares antiguos, y todo esto se va a mezclar y les va a, como quien dice, explotar en las manos, discúlpenme que sea tan sincero, a ustedes. Acá es interesante ver la parte positiva. Digo la parte positiva porque los que estamos virtualmente reunidos con los aquí presentes, todos creo que tenemos en común la vocación de abogar por el entendimiento de las personas, solucionando conflictos. Entonces acá se va a poner en esta etapa en juego, inclusive a veces, según el caso, tal vez más que en un cobro de pesos, en un daño y perjuicios o en una cuestión de vecinos. Acá hay hermanos, madre o padre, tíos, abuelos,
estamos hablando de familia, que no siempre está bien avenida. Yo decía también, no importa la cantidad de bienes. Y eso es así porque se nos puede presentar el conflicto de una casa para dividir entre 4, cónyuge y 3 hijos. Se nos puede presentar el conflicto de 3.000 hectáreas para dividir entre 2. La sucesión, esa es la sucesión soñada. Yo se las deseo que les toque, pero tengan paciencia. De todos modos, tampoco se dejen llevar por la ansiedad de esos casos o sobre esos casos, porque eso es muy traicionero. Digo, es relevante entonces en esta etapa una adecuada comunicación, una buena relación del profesional con cada uno de los herederos, en la medida de lo posible. Inclusive cuando alguno de los herederos presente, digamos, mayor conflicto, a veces aparece alguno que desconfía más que los otros, o de los otros, o del abogado, o de todos. Inclusive, aunque parezca raro, es positivo que intervenga otro letrado, porque muchas veces es mucho más fácil interactuar con otro letrado de por medio que estar mediando entre los propios clientes. Eso se puede hacer hasta cierto punto. Llega un punto, y eso depende de la personalidad de cada uno de ustedes, en que no se extrañen. O sea, uno se abraza y se aferra al cliente que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, y a veces es bueno que se vaya. Especialmente si ya tenemos el sucesorio. Ya lo hicimos. Llegamos a esta etapa y en esta etapa puede ocurrir de que ese cliente no esté de acuerdo. Y hay cosas que ustedes van a tener que explicarles. Al margen de la cuestión formal que vamos a ver ahora, de las formas de llevar a cabo la etapa de partición, hay cuestiones que están establecidas claramente en el Código Civil y Comercial, felizmente, como son la composición de la masa partible, el principio de partición en especie, vamos a ir viendo después cada uno en detalle, y la formación de lotes para la adjudicación, digamos las reglas para la partición. Suponiendo eso, que no consigan, no hagan ustedes lo que se suele hacer como práctica, digamos, en todas las, yo creo que en todos los foros, no solo Le Colón, y acá hay algunos profesionales con mucha experiencia y van a coincidir conmigo. Digo, no se recurra a la modalidad de hacer una separación de procedimiento. La separación de procedimiento es un acto por el cual está, digamos, contemplada en el Código Procesal, en el artículo 755, y es un acto que viene a encubrir la partición privada que el artículo 2369 del Código Civil y Comercial permite. En el párrafo, digamos, final dice que si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Eso es partición privada. Hay dos alternativas: hacerla con la intervención de un escribano, mediante una escritura pública, donde comparecen los herederos y declaran adjudicarse los bienes de tal y cual forma. Obvio que en este caso ustedes le están dando intervención a un escribano que va a cobrar los honorarios que podrían cobrar ustedes si hacen la separación de procedimientos judicialmente, que es la otra posibilidad.
¿Cómo se hace? Es bastante simple. Después, los modelos descritos que yo voy a poner a disposición en los próximos días, para ver que no tiene mayor secreto. Diría, es más sencillo que hacer la cuenta particionaria propiamente dicha, como debería hacerse si recurrimos a esa modalidad. En la separación de procedimiento, lo único que se debe hacer en el escrito, digamos en la introducción, es decir al juez que los herederos han acordado dividir privadamente el haber hereditario, adjudicándose los bienes conforme lo resolvieran de común acuerdo, transcribiendo después el detalle de qué bien le corresponde a cada heredero y solicitando finalmente se los tenga por separado el procedimiento y disponga el juez la adjudicación en la forma que se interesa. Esto entonces, como les decía antes, nos evitaría, y es por eso que los abogados recurren seguido a este procedimiento, a la realización del escrito de cuenta particionaria, que en ese escrito lo que se hace es una cuenta mezclada, es una operación contable simple, sencilla, pero es una operación contable que además incluye ciertas formalidades, es decir, el escrito de partición tiene que tener un compendio que resuma todo lo del proceso, desde el fallecimiento del causante en adelante, la declaratoria de herederos, el inventario de los bienes con la fecha de aprobación, y después poner el activo que integra en la masa hereditaria, a cuánto asciende ese activo en valores, y el pasivo, porque hay algo de lo que hablamos muy poco en esto, que es de que las sucesiones tienen un pasivo. El pasivo de la sucesión no es el pasivo del causante, ese es el pasivo, el del causante es el que digamos, se ganó, entre comillas, hasta la fecha de fallecimiento, las deudas que contrajo. El pasivo de la sucesión son los gastos en los que se incurrió desde la fecha de fallecimiento, arrancando, digamos, tal vez con los gastos de sepelio, para después los honorarios de los distintos profesionales que hubieran intervenido, empezando por los de los abogados, los agrimensores, contadores si intervinieron. Entonces, esos son gastos que se llaman cargas de la sucesión y deben descontarse del activo, del valor del activo. Por eso decíamos, es una operación contable. El resultado de eso nos va a dar cuál es el líquido a dividir. Entonces, como están viendo, hacer la cuenta particionaria se pone un poquito más complicado. De todos modos, cuando ustedes tengan, con la computadora en el día de hoy no es tan difícil, cuando ustedes tengan, digamos, la posibilidad de hacerla a través de separación de procedimientos, es lo que yo se los recomiendo. ¿Para qué? Digamos, para simplificarlo. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? Las condiciones para hacer la separación de procedimiento. Que los herederos se pongan de acuerdo. Nada más. En una o dos o 5 reuniones, los herederos decidan qué bien le corresponde a cada uno y decidan cómo compensan la diferencia de valores si es que existe y decidan, si es que no lo hicieron ya, cómo cancelar las deudas, los honorarios del abogado, por ejemplo. Si eso se aviene, se consigue extrajudicialmente, no hay que hacer cuenta patricionaria. Es simple. Una recomendación al margen, ustedes posiblemente en los modelos que estén usando de poderes especiales para sucesorios, esté incluida dentro de las facultades la facultad de hacer o presentar cuentas particionarias, porque es de rigor. Pero yo les recomiendo,
si van a hacer la separación de procedimiento, como lo estamos hablando, en la medida de lo posible, que el escrito lo firmen los herederos y ustedes lo patrocinan. Es una manera de, digamos, evitar suspicacias, discusiones a posteriori. Entonces, ¿cuándo y cómo vamos a hacer la partición? Es otra, digamos, incógnita, aunque la deberé yo un poco al principio. La vamos a hacer después de aprobado el inventario y una vez que las partes se pusieran de acuerdo. El acuerdo de las partes no es menor, porque el acuerdo no significa simplemente, que ya no es ni siquiera eso, simple, los bienes que le van a tocar a cada uno. A veces no están ni siquiera de acuerdo en dividir la herencia. A veces suele suceder que yo no quiero dividirla porque mamá vive y que mientras mamá viva no vamos a tocar nada. Eso le dijimos a papá en vida de papá, así que si mis hermanos quieren, yo no quiero. Bueno, cualquiera de los herederos puede pedir la partición. O sea, no es una cuestión de voluntad de que yo quiero y el otro no. En principio, el Código Civil y Comercial reconoce digamos, una legitimación para que se pueda pedir la partición. Y la pueden pedir cualquiera de los herederos al juez, pidiéndole de que se ordene la partición y se designe un perito partidor, que ya vamos a ver qué es, para qué es y cómo se designa. Y decía, en el artículo 2364 del Código Civil y Comercial, habla de copropietarios, pero en realidad son sucesores, y dice que cualquiera de ellos puede solicitarla. También la pueden solicitar los cesionarios de esos herederos. Puede haber un cesionario, ya no está más un heredero porque cedió sus derechos, el cesionario tiene los mismos derechos. Y acá hay una cosa curiosa, interesante, importante, que es que también la pueden pedir a la partición los acreedores de los herederos. Esto es una novedad, digamos, porque los acreedores de los herederos están obligados a respetar el proceso sucesorio. Si no les ocurrió, puede ocurrirles en el, digamos, devenir de la profesión, que ustedes tengan un deudor a quien están ejecutando, a quien pretenden cobrarle una deuda, pero que es insolvente. Recomendación al margen del trámite sucesorio es esto, inhíbanlo. ¿Por qué? Porque si hereda, no va a poder disponer de los derechos hereditarios una vez que está inhibido. Y si hereda, ustedes pueden pedir el embargo de los derechos hereditarios de ese deudor. Eso ningún juzgado se va a negar a recibirlo e inscribirlo, anotarlo en el proceso sucesorio. En el proceso sucesorio se va a anotar entonces el embargo que pesa sobre la parte o la legítima de ese heredero. Pero van a poder llegar hasta ahí nomás. No van a poder hacer efectivo el crédito mediante la ejecución, el remate de esos derechos, porque ningún juzgado le va a aceptar esa ejecución. Hay un fundamento razonable. Significaría ejecutar derechos sobre bienes indeterminados. Por eso es que el artículo 2364 le reconoce la facultad a los acreedores de pedir la partición. Entonces, sí pueden pedir la partición una vez que embargaron, y entonces, una vez que se le haya adjudicado algún bien a ese heredero deudor, ustedes sí van a poder ejecutar ese bien. Entonces, la legitimación, al margen de lo, digamos, trillado y lógico que es que lo pidan los herederos, tiene esta novedad.
que, como les decía, no se usa mucho hasta ahora, pero empezamos a ver muchos sucesorios. Bien, para no dispersarnos demasiado, vamos a volver a la forma en que puede realizarse o llevarse a cabo la partición. Yo mencioné recién que la partición podía hacerse, cuando hablaba de la separación de procedimiento, extrajudicialmente, en forma privada, y hablé del escribano o del escrito que ustedes presentarán. Esa es la forma, digamos, decía yo, más común, pero existen posibilidades de que no se permita esa partición privada en ciertos supuestos que el Código Civil y Comercial establece expresamente y por lo tanto obliga a los herederos y al juez a designar un perito partidor y llevarla a cabo. Esto se da cuando hay herederos incapaces, cuando hay herederos ausentes, cuando se opone a algún acreedor. Entonces, en estos casos, el juez no puede, no es que ya dependa de la voluntad de los herederos, no puede el juez avalar, homologar, como quien diría, una partición. Es decir, si no hay unanimidad entre los coherederos, si hay herederos incapaces, si se oponen terceros, como pueden ser acreedores o legatarios, la partición tiene que ser judicial. La partición judicial la hace el abogado, aunque el Código Procesal nuestro dice o admite que la haga un contador, contemplando inclusive la posibilidad de que si fuera un contador, aquí tenga perito partidor, tenga el patrocinio de un abogado. Obvio, yo les aconsejo que lo hagan ustedes. Digamos, la partición la van a hacer previa designación por parte del juez. Es decir, el juez, a propuesta de la mayoría de los herederos, no necesariamente de por la unanimidad, sino la mayoría, el juez podrá designar al que propongan. Y si no hay acuerdo, lo hará el propio juez, es decir, la designación, sea convocando una audiencia o mediante un auto en el cual resuelva designar al profesional que se sugiera. Como dije, les recomiendo, traten de que los designen ustedes, porque la partición supone el 3% del valor de la masa partible, dice la ley de honorarios. Entonces, si ustedes se lo dejan a un escribano o a un contador, esos honorarios son para ustedes perdidos. Y por otro lado, estarían entregando algo que me parece que los abogados, los nobles y los de mayor año en la matrícula siempre han defendido, que es lo que se llama incumbencia profesional. Siempre hubo una, digamos, una sorda, silenciosa, disimulada lucha a los codazos con los escribanos para que no nos hagan las sucesiones y con los contadores para que no se nos metan en las sucesiones o en cualquier otro trámite. Ya de por sí bastantes contratos hacen los contadores. Bien, decía entonces, una vez que se designa el perito partidor, este va a tener que ver, como dije antes, cuál es la masa partible, cuáles son los bienes, va a tener que ver cuáles son los herederos y va a tener que ver las cargas de la sucesión impagas para determinar entonces el exacto y el monto neto que va a dividir. En este punto me parece interesante recomendar, por un lado, el necesario contacto
con los sucesores, obvio. Si bien no está previsto en el código, es más, el código procesal nos da a entender de que el perito partidor puede hacer la cuenta, como quien dice, por la suya y presentarla en el sucesorio y que después vengan los herederos y se conformen o disconformen. Yo me ahorraría una parte del trabajo si puedo acordarlo mínimamente. En segundo lugar, ya antes, esto debí decirlo tal vez en el primer encuentro, sería bueno tomar contacto con el contador que tenía a su cargo las cuestiones fiscales del causante, por lo menos si el causante tenía una actividad comercial o productiva o una explotación agropecuaria. Este es un recaudo aconsejable, porque no siempre los contadores lo tienen, digamos, en cuenta y a veces se les muere el cliente y la carpeta queda archivada. No se hacen más presentaciones porque murió el cliente, pero en realidad la sucesión puede seguir realizando la actividad mientras permanezca indivisa. Y la puede hacer con el número de quit del causante. Pero para eso necesitamos que el contador haga la presentación denunciando el fallecimiento, denunciando los datos de los herederos y tratando de mantener el número de quit. Por eso digo, desde el comienzo de la sucesión, cuando hay actividad económica es importante. Y en segundo lugar, cuando, volviendo a la partición, vamos a hacer la partición, es importante porque el contador nos puede ilustrar desde el punto de vista técnico sobre la viabilidad de la división de esa actividad productiva, sea comercial, sea agropecuaria. Entonces, es una forma de trabajar mancomunadamente y eso no va en desmedro de la incumbencia profesional, sino que yo diría, habla mejor de la incumbencia porque es respetar la del contador y llevar a cabo la actividad nuestra en una forma más prolija. Una vez que determinamos la composición de la masa partible, lo determinó el perito partidor, como dije antes, la va a hacer mediante la presentación de un escrito que yo acá no voy a, digamos, detallar, sino que simplemente lo voy a mencionar. Creo que lo mencioné al principio. Tiene partes aburridas, como el resumen de todo el evento, desde la fecha de defunción del causante en adelante. Se transcribe todo eso y después se hace la operación contable a la que hice referencia. Es mejor que esto se vea tal vez en un modelo. Si es que ustedes no han podido acceder a un modelo descrito, me comprometo en los próximos 10, 15 días no más a ponerlo a disposición de ustedes. Me iba a arriesgar a decir la semana que viene, pero hay un feriado de por medio y a esta altura estoy acá para trabajar. En el medio de la operación de partición aparece una novedad que introdujo el Código Civil y Comercial en el artículo 2372, que es la licitación. La licitación era un instituto que tenía ya el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero que la había criticado tanto la doctrina que la ley 17.711 la derogó. La doctrina, digamos, se disconforma y critica este instituto porque, tienen razón, altera el principio de igualdad entre los herederos. Hasta acá teníamos que los herederos tenían todos los mismos derechos de acuerdo a su legítima. Y no había nada que los hiciera valer más. Ahora, con la licitación, lo que puede hacer valer más a un heredero es su capacidad económica o financiera. Porque la licitación
es un derecho de preferencia que puede ejercer un heredero pidiendo que se le adjudique algún bien en particular de lo que a él le interese, ofreciendo revaluar, retasar, aumentar el valor que se le asignó en el avalúo, y en ese caso el artículo permite pujar ofreciendo a los restantes coherederos un mayor valor, como por eso el nombre del instituto, licitación, como un remate. Pero claro, como dije al principio, esto lo coloca en mayor ventaja a quien mayor dinero tiene o más capacidad financiera. De todos modos, tengan cuidado, porque la misma norma al final establece un plazo de caducidad para hacer valer este derecho. O sea, no es un derecho absoluto e inextinguible. El interesado tiene que hacer la oferta dentro de los 30 días de aprobado el inventario. Si pasaron 30 días, el código no lo dice, podríamos suponer que son días corridos, o en el peor de los casos hábiles, según les convenga a ustedes, caducó el derecho y pueden oponerse los demás coherederos a este ejercicio. En definitiva, esto lo va a resolver el juez en cuanto a la admisión de la oferta y todo lo demás. Salvando el instituto de la licitación, vamos a otro principio que establece el código, que es un principio bastante razonable, que a veces es útil para zanjar diferencias de los herederos cuando, como dije al comienzo, existen resquemores, resentimientos y, como quien dice, ganas de perjudicar más que de solucionar. Y es el principio de la partición en especie. Ningún heredero puede pedir la venta de los bienes si es que el haber hereditario puede dividirse en especie, siempre y cuando esa división no lo convierta en antieconómico. O sea, si papá tenía un campito cerca de la ciudad, pegado a la ciudad, y podríamos dividirlo tranquilamente, no puede alguno de los hermanos resentido exigir que se venda. No va a poder. El artículo 2374 establece que el principio es la partición en especie. Inclusive el mismo artículo admite la posibilidad de una venta parcial. Y ahí sí, podemos hacer una adjudicación mixta, una parte en especie y una parte en el dinero resultante de la venta. Pero de ningún modo, porque alguna vez los que tenemos años en la profesión escuchamos, de ningún modo se va a poder hacer efectivo esa amenaza de algunos herederos resentidos que dicen: yo le voy a hacer vender todo porque yo no quiero, porque nunca me dieron nada, entonces ahora no nadie se va a quedar con nada. No, si se puede dividir en especies, el juez tiene que autorizarlo. Este principio tiene, les dije, una sola excepción, que es que la división no sea o no transforme a los bienes en antieconómicos. Obviamente, vamos a tomar un ejemplo al pasar. Vayamos a una empresa de transporte donde papá nos dejó 4 camiones, somos 7 hijos. ¿Cómo hacemos para repartir los 4 camiones? Y algún iluminado puede decir: yo quiero los acoplados y a mí dame el chasis. Eso sería transformar en antieconómico los bienes o el uso de los bienes. Entonces podría excepcionarse
esta obligación de partición en especies. Eso es un ejemplo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que cuando hablamos de sucesiones, uno recurre al, digamos, ejemplo característico, fácil, de la casa, el terreno, el auto, pero las cosas se complican cuando hay un fondo de comercio, una actividad industrial, una explotación agropecuaria. Acá tenemos que trabajar un poco más sobre cuál es la forma y el destino que se le van a dar a esos bienes. Y como verán ustedes, si bien hay principios que establece la ley, que establece el código, todo es más arduo y más difícil si no tenemos un buen diálogo con los clientes, basados en la confianza, en la sinceridad. Y como dije al comienzo, a veces es mejor dividir y que otro colega amance a algún díscolo que no nos quiera hacer caso. La formación de los lotes sobre la base de los que el perito partidor va a hacer la partición es, digamos, amplia, libre. El perito puede decidir libremente, pero de todos modos, eso no significa una arbitrariedad para decidir. Entonces, tiene que tener en cuenta las atribuciones preferenciales que prevé el Código Civil y Comercial en los artículos 2380 a 2383. Ahí hay unas interesantes atribuciones, como por ejemplo, empecemos por el último, el derecho de uso y habitación del cónyuge supérstite, que es, digamos, el más invocado, pero hay otros que son, digamos, más actuales y nos van a venir bien para solucionar algunas particularidades que se nos puedan presentar. Por ejemplo, el derecho a recibir parte de la empresa en la cual alguno de los herederos intervino en su creación. Es una cuestión muy extraña. Si hay aquí viéndonos colegas de Villaguay, de la zona de Paraná Campaña, San Salvador, por ejemplo, debe ser de común que algún hijo haya trabajado con el padre como contratista, prestando servicios rurales. Entonces tenían cosechadoras, tractores, herramientas que son valiosas, que tienen mucho valor. Entonces, en esos casos, ese heredero puede invocar una preferencia para que se le adjudique preferentemente o la explotación o por lo menos alguno de los bienes. Eso le permitiría al heredero continuar con la explotación o por lo menos reconvertirla a través de alguno de los bienes. Es digamos, una solución práctica que ustedes pueden invocar para destruir toda esa, como dije antes, inquina que pueda aparecer. Inclusive, al margen de esto, no está en el Código Civil y Comercial dentro de los artículos, pero suele a veces darse, lo hacen muy seguidamente en estos casos, cuando existen explotaciones importantes o medianas al menos, en la que los profesionales con mayor antigüedad lo que suelen aconsejar a su cliente es la formación de una sociedad. Entonces, o formación de una sociedad con alguno de los herederos, entonces destinar a esa sociedad el capital o parte del capital que hay para dividir, para tener otro trabajo además, la constitución de una sociedad, y van a poder permitir la continuación de la actividad. O sea, es una alternativa que evita
lo que sería la liquidación y pasaría a llamarlo reconversión de ese patrimonio. Bien. Otra posibilidad que puede ocurrir, yo hablé de herramientas, también puede ocurrir con los inmuebles, aunque en la actualidad no es tan común, pero sí en las herramientas rurales, que estén grabadas con algún derecho real. La prenda, por ejemplo. Sabemos que en la práctica comercial muchas industrias, como precisamente los productos, las herramientas tienen un altísimo valor, suelen financiarlas a 4 o 5 años con, digamos, reajustes en valor de granos, en dólares, contra un derecho real de prenda, por ejemplo. Eso no es un obstáculo para que se lo adjudique a alguno de los herederos. El derecho real iría, como quien dice, entre comillas, enganchado en la adjudicación, y por supuesto este heredero adjudicatario se va a tener que hacer cargo de esa deuda, pero se le va a computar esa deuda en el haber hereditario a favor, o sea, se le tiene que descontar esa diferencia. No le podemos cargar, supongamos, a una máquina que el valor de una máquina sea 10 millones de pesos, pero esa máquina tenga una prenda por 6 millones, de las cuales se deben 4, entonces esos 4 millones que va a tener que pagar en tiempo y forma el heredero para evitar que en su momento lo desapoderen de la herramienta, bueno, esos 4 tienen que computarse a favor de él. Pero está previsto. Y esto viene a cuento también a raíz de un tema que es muy práctico y me lo imagino en las preguntas, que es qué documentación debemos presentar en el momento de la partición. Digo, en el momento de la partición necesitamos sí o sí la escritura o el título que acredite la titularidad, valga la redundancia, del bien que estamos adjudicando. Ya hablamos de eso, si la escritura no aparece, teníamos que tramitar un segundo testimonio. Si el título del auto no aparece, tenemos que tramitar una copia. En el caso de los animales o semovientes, como suele decirse, lo que se presenta normalmente es la planilla de vacunación del SENASA, que supuestamente es lo más fehaciente que hay. Además del título, perdón, de la marca, del comprobante de marca. Esas dos cosas funcionan complementariamente y es lo que nos acredita la titularidad. El juez no va a aceptar una partición si no le presentan esta documentación y además una constancia de libre deuda de pago total de impuestos, y deberían pedirlo. En Colón no lo piden, los abogados de Colón están contentos. Debería pedirse también una libre deuda de tasas municipales y servicios. Eso lo contempla el Código Tributario, lo contempla en una parte del Código Procesal y lo ponen en cabeza de irresponsabilidad del secretario, pero como el secretario tiene muchas cosas que hacer, se olvida, porque tampoco se usaba esto. En otras jurisdicciones es probable, especialmente las más grandes, que lo pidan. Yo no puedo, como dije al principio, en la primera charla, saber si en Paraná lo piden o qué es. Seguro tienen que tener la constancia de libre deuda de ATER, sea para inmuebles, sea para vehículos. Y por último, hay que acompañar un informe de dominio que acredite que ese bien no está grabado o está grabado. Esto viene en relación a lo que les dije antes. Entonces, acá el juez va a ver si hay un gravamen sobre
el automotor, si hay un gravamen sobre el inmueble, y entonces los herederos tendrán que manifestar qué van a hacer con eso. Tendrán que manifestar si si se van a hacer cargo, si lo van a cancelar, pero el juez necesita que alguien lo asuma y lo determine en el expediente. Una de las cuestiones comunes que suele suceder, que se pueden encontrar, es que cuando van a hacer la adjudicación, en el caso de inmuebles, el informe de dominio hable de usufructo. En esos casos, si el usufructo es un usufructo vitalicio, si ese usufructo, supongamos, estaba en favor del cónyuge, bueno, es cancelable con un acto administrativo acreditando el fallecimiento en el registro, para que después, digamos, el informe salga libre de gravámenes. Entonces, repasando, títulos de propiedad que acrediten la titularidad de los bienes, libre deuda de por lo menos impuestos provinciales y finalmente informe de dominio. Ah, por supuesto me olvidaba, en el caso de inmuebles la mensura si es que no la presentaron, la mensura actualizada si no la presentaban en el inventario. En el inventario yo había dicho tienen tiempo hasta la partición, acá me estaba olvidando. La mensura tiene que estar hecha y es en base a la mensura, esa mensura actualizada, esa ficha de transferencia actualizada, con datos, como quien dice, nuevos, que el agrimensor habrá volcado. Esa es la descripción que ustedes van a volcar en la cuenta particionaria. Porque eso conforma justamente lo que llamaríamos el tracto, el camino de ese bien inmueble. Ustedes lo habrán manifestado en el inventario en base al título, pero pueden haber variado superficie, pueden haber variado linderos. Entonces, para eso es necesaria la actualización de mensura que se llama, o la mensura nueva. Puede haber sucedido que el causante haya vendido una porción del inmueble antes de fallecer. ¿Y qué ocurre? Esa porción que vendió se desglosa, se llama así, se saca de la fracción original y entonces esa fracción original queda como quien dice, no sé si el término es el mejor, pero no se me ocurre otro, como mutilado, queda desactualizado porque le sacaron un pedazo. Entonces cambió la superficie y cambiaron los linderos. Un agrimensor tiene que determinar nueva superficie y nuevos linderos. Si no hubo movimientos, igual, tienen que actualizarlo para que estemos, digamos, acorde. Si no, no van a poder presentar la partición. Y acá hago otra salvedad. Alguno va a preguntar, ¿hay que hacer mensura? Es una pregunta de los clientes, porque algo escucharon. ¿Hay que hacer mensura en algún momento? ¿Sí o no? Únicamente hay que hacer mensura si hubo un movimiento, un desglose del inmueble. Si no, no. No hay que hacer mensura. Hay que hacer una, como dije, actualización o ficha de transferencia. ¿Cuál es la diferencia? No tengo exactamente el monto, pero son, supongo yo, 30, 40 mil pesos de diferencia entre una cosa y otra. Entonces, prevéanlo. De ahí es lo interesante de tener el título. Acá, inclusive hablando de los títulos, no sé cuántos tuvieron la suerte de ver títulos de propiedad, salvo el de papá, mamá, de la casa o el abuelo. Y hace algo interesante, que antes era una parte de la actividad profesional nuestra, y ahí también competíamos con los escribanos, que era el examen o estudio de títulos. Eso es lo que tenemos que hacer en una sucesión. Antes del inventario, al menos. Para después ir subsanando las irregularidades o problemas que nos presenta el título. ¿Qué es un estudio de título?
es tomar el testimonio, revisarlo, ver las anotaciones marginales que pueda tener y cotejar esas anotaciones con el impuesto inmobiliario para ver si hay alguna diferencia y a su vez, ante alguna duda, cotejarlo en el registro de la propiedad con una consulta de visu. Ahí vamos a poder determinar si hay hipotecas, vamos a poder determinar si el bien es propio o es ganancial, vamos a poder determinar si hubo ventas o desgloses, vamos a poder determinar si se estableció algún gravamen como podría ser una servidumbre de paso del introducto. Todas, digamos, incidencias que es bueno tenerlas en claro al momento de adjudicar, porque de la servidumbre del electroducto, como la de paso, se van a tener que hacer cargo los adjudicatarios y ustedes tendrán que explicarles, si no lo saben, si no lo entienden, que tienen esa restricción al dominio. Y una vez que lo tengan, como quien dice, dilucidado, manifestarlo en el escrito, que el heredero asume, toma conocimiento y se compromete a respetar la restricción establecida. Es un recaudo que puede parecer redundante, pero es útil a la hora, o mejor dicho, al futuro, para que no vengan después con sorpresas de que no me dijiste nada, que no puedo construir en el terreno porque hay una línea de alta o de media tensión. Suele suceder. Las zonas urbanas. Y entonces viene el heredero y, che, ¿te acordás del lote que me diste la semana pasada, el año pasado? Tengo un procrear, presenté los papeles y me dicen que no va porque hay una servidumbre del producto. ¿Qué es eso? Y bueno, ¿pasan cables, sí o no? Y veamos con ENERSA si eso se puede remover o no. Pero justamente fíjense en la diferencia. Muchas veces no miran para arriba o miran para arriba y ay, qué lindo los cables. Conocido muchos, inclusive que han terminado en litigios en, en el Superior Tribunal y han sido derrotados con todo éxito porque adquirieron con la existencia de la servidumbre. Ustedes acuérdense, como peritos partidores, están transmitiendo una propiedad, están haciendo la tarea de un escribano y esa tarea del escribano es refrendada por el juez. Es como quien dice homologada. Entonces de ahí la importancia de estos recaudos. No sé si a esta altura hay algunas preguntas. Yo creo que más o menos me queda afuera, pero lo dejo afuera a propósito, que es la legítima. Creo que lo dije al principio. La legítima es una cuestión que aparentemente y en principio no debería ofrecer demasiados conflictos, de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y Comercial. Salvo algún caso puntual que presente dudas, pero no me animo a decir que haya demasiado. Es un problema o una cuestión de interpretación. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Vayan preparándolas. Mientras tanto, yo, porque en realidad no quiero aburrirlos demasiado con reiteraciones, porque además, esta etapa, cuando yo me puse a, como quien dice, preparar un resumen, me encontré, me asusté, dije, es demasiado larga, es engorrosa más que larga. O sea, para explicar, uno la puede explicar sencillamente, supongo, trato de hacerlo sencillamente, y se explica fácil. El problema es cuando uno se tiene que sentar a escribir. Acá hay mucho trabajo, primero, de conciliación. Segundo, de después elaboración del escrito, si van a tener que hacer la partición como
partición propiamente dicha. Me estoy acordando de algo que tiene relación con una pregunta del encuentro anterior. Quería recalcarlo. En el encuentro anterior hubo una pregunta sobre la ocupación de un bien por parte de un heredero. Cuestión que suele ser bastante común. No tiene mucho que ver con la partición, pero como no lo tratamos antes y no encaja en ninguna de los temas, creo que es una cuestión que encaja a lo largo de todo el proceso, porque mientras se mantiene la indivisión de la herencia, la ficción que nos dice el Código Civil y Comercial es que todos los herederos poseen los bienes, los poseen inclusive desde que falleció el causante, y eso es una ficción. Es una ficción porque, primero, cuando murió el causante no sabíamos cuáles eran los herederos. Si los herederos eran los que conocíamos o eran más o eran menos. Segundo, no sabíamos cuáles eran los bienes, porque los bienes que conocíamos del causante tal vez no eran del causante. Entonces, no estaba tan determinado. Y como dije antes, esto se va determinando en el transcurso del proceso. Declaratoria de herederos, los tengo identificados. Inventario aprobado, tengo identificado los bienes. Y bueno, ahora los adjudico. A lo largo de este proceso, inclusive antes del proceso, puede haber algún heredero ocupando alguno de los bienes que corresponden a la masa hereditaria. En ese caso, está contemplado, está admitido por el Código Civil y Comercial. O sea, no está prohibido. Cualquiera de los herederos, dice, puede poseer, pero no puede poseer en detrimento de los demás. Entonces, deducimos, no tengo el artículo específico, me parece que se me borró, pero deducimos que si hay acuerdo, no hay ningún problema en que un heredero posea. De todos modos, esa posesión, ese acuerdo, no invalida el derecho de los restantes coherederos de pedir lo que el Código Civil y Comercial llama una indemnización, que me parece a mí más propiamente sería un canon locativo. Los casos más comunes se dan en inmuebles. Los inmuebles son los que en este punto ofrecen justamente la mayor complejidad, porque vivía mamá con uno de los hijos, los otros nos habíamos ido y resulta que él sigue viviendo en la casa de mamá y los otros alquilamos. Entonces es como quien dice de manual, cuando hay una sola casa, cuando hay pocos bienes. Entonces, ¿qué queda por hacer o cómo se resuelve? Se le pide, si no hay acuerdo, al juez que fije un canon locativo en base a la capacidad de pago del heredero y en base a la naturaleza y características del bien. Esto es, a rasgos generales, lo que dice el Código Civil y Comercial. Pero lo que no se aclara, no está determinado y puede presentarse, algunos casos he visto, es el problema de que el bien en poder del heredero sea un bien mueble. Supongamos una maquinaria, supongamos un vehículo. Esto es un problema porque al margen del riesgo que entraña patrimonialmente eso, ese bien está sujeto a una degradación, a un riesgo de perderse, desvalorizarse, y entonces es más difícil cuantificar inclusive el canon locativo. La solución práctica que yo aconsejaría sería, si vamos a hacer la sucesión y terminarla rápido, y si es necesario, pedir que el bien, el vehículo, por ejemplo, se deposite, se designe un depositario. Si
se designa un depositario, tenemos un responsable que va a tener que responder por el estado del bien, que inclusive puede constatarse previamente a la entrega. Acuérdense que hay que hacer un acta de entrega. Si no, la otra alternativa es la venta. Se puede pedir una venta anticipada. El Código Civil y Comercial lo permite tranquilamente, y entonces acá solucionamos 2 o 3 problemas. Solucionamos el problema del destino del bien, solucionamos el problema de los gastos de la sucesión, solucionamos el problema fiscal, que significa a veces el pago del tributo del impuesto automotor. Entonces, esto es una forma de establecer, digamos, la protección del interés, del derecho de los coherederos que han sido excluidos de ese bien, del uso, de la posesión de ese bien. Ahora sí. Arrancamos con algunas preguntas. ¿Puede el abogado que llegó hasta la declaratoria pedir la partición para cobrar sus honorarios? No, en principio, porque, es decir, acuérdense, dijimos en su momento que estaban legitimados los acreedores de los herederos. Desde ese punto de vista, como acreedor de los herederos podría ser. O sea que primero tengo que tener los honorarios regulados, notificados, intimados, y yo no sé el criterio del juez en cuanto a si no les va a exigir la ejecución de esos honorarios, y en la ejecución, lo que yo dije antes, el embargo de los derechos y después pedido de partición. Es decir, es todo, digamos, un camino. Yo imagino que tal vez la pregunta tiene que ver con una circunstancia que suele darse también en la práctica, que es que las sucesiones quedan paralizadas, los herederos quedan como en un estado de indefinición, dejan la sucesión empezada, abierta le llaman. Bueno, en ese caso yo diría de que aconsejaría al abogado que pida la regulación de honorarios y notifique. Y ahí, como quien dice, rompe el hielo, si es que no pudo romperlo de otra forma, para que o le paguen los honorarios de lo que hizo hasta ese momento, y si no, bueno, iniciar la ejecución y lo que acabo de decir. Bien, uno de los colegas consultaba, ¿qué sucede si un heredero cedió sus derechos hereditarios antes de ser inhibido o embargado? ¿Qué acción tendría el acreedor de dicho heredero que cedió los derechos? En la sucesión ninguna. Tendrá la acción que cualquier acreedor tiene para, no sé, acusar de insolvencia fraudulenta, hacer una acción revocatoria, pero en la sucesión ninguna. A lo sumo una medida cautelar sobre ese cesionario, pero no me animo a decir con qué suerte, pero directamente a la sucesión nada. Tiene que iniciar primero algo que, como quien dice, destruya, desvirtúe esa cesión. Bien, siguiendo con el tema de las cesiones. En un sucesorio en el cual se adjudica a un único heredero un inmueble, este heredero realizó una cesión de derechos hereditarios a favor de sus hijos, quienes venden el inmueble. ¿Esta operación se debe denunciar en el expediente del sucesorio para escriturar por tracto abreviado? Sí. Porque el escribano necesita la constancia de que, o sea, a ver, ordenémonos. Si se hizo la cesión dentro del expediente, pero no se hizo la adjudicación dentro del expediente, se debe comunicar en el expediente la inscripción por tracto abreviado. Y si mal no recuerdo, era el artículo 727 o 730,
le exige al escribano denunciar en el expediente y requerir un certificado o constancia del juzgado de que presentó el informe de que ese inmueble fue transferido, sea por venta, sea por donación o por lo que fuere. Porque esto tiene un sentido, digamos, de publicidad. Acuérdense de que el expediente es una forma o sistema de publicidad. Imaginemos un tercero que quiere conocer la suerte de esa sucesión, cómo terminó o cómo terminó, qué destino se le dio a alguno o a todos los bienes del sucesorio. Entonces, la fuente más directa va a ser el expediente. Si no encuentra esa copia de escritura, va a quedar como quien dice un eslabón perdido donde no va a saber cómo, por qué se transfirió. Amén de que el registro tampoco debería recibir esa escritura si no tiene los certificados. Hola, hola. Cuando se hizo la manifestación de bienes, después se hace por tracto abreviado, no es necesario el certificado del 727. Sí. En una época no se hacía, ahora se hace. Es bastante reciente en Colón, no sé en las demás jurisdicciones. Podrá haber algún escribano que la obvie, que se olvide, que la deje de lado, pero yo puedo decir que en los últimos 3 años empezó a ser común. Es cierto, antes no era común, pero empezó a ser común que aparezca un escribano en el expediente pidiéndole al juez una constancia y acompañando una copia simple del testimonio. Es una práctica en nuestro foro de hace, no sé, 4, 5, 6 años, no mucho más. Yo he tenido casos, varios, no se ha hecho. Y cuando no se llegó al inventario de bienes, o sea, declaratoria de herederos y enseguida se hizo el tracto abreviado. Ahí sí. El certificado del 727. ¿No? Depende del escribano. Es una responsabilidad del escribano. Porque el escribano tiene que, primero, controlar que estén pagos las tasas, Sí, todo. Y además, está poniendo en conocimiento al juez de que un bien de ese universal salió del universal. ¿Es cierto? Puede ser que haya escribanos que no lo hagan. Yo me he manejado, me manejo. Ya, ahora me he manejado y me manejo presentando el cliente, el escrito donde le dice al juez que ha comprometido la venta del inmueble matrícula tanto que se realizará por tracto abreviado con intervención de la señora escribana fulana de tal o del escribano fulano de tal. Por tanto, solicito el desglose del título. Después el escribano se vincula al expediente para cotejar todo el expediente, ve la parte que hay de expediente papel, controla la de expediente digital, se hace el tracto abreviado porque ya se hizo el inventario de bienes, está aprobado, está la tasa de justicia, está si corresponde el impuesto a la transmisión gratuita de bienes según la fecha de fallecimiento del causante, ya está todo chiche, está el aporte del 48 a caja forense, está todo chiche, hace la escritura y nunca más. Está perfecto, pero hubo una manifestación, una denuncia en el expediente de que se hacía una transferencia. Sí, yo la hago, eso la hago yo. Bueno, yo me está manejo bien. así. Sí, la hizo alguien, pero lo que se requiere es eso, que en el expediente alguien ponga en conocimiento. ¿Vos la hacés así, Silvia? Entonces no se va a poder hacer por tracto abreviado. Gracias. A ver, aclaremos otra cosa. O sea, en ciertos casos, la adjudicación del bien, que es lo que hablábamos antes, podría hacerse en el mismo, digamos, en la misma escritura e inscribirse. Lo que estábamos hablando era del inventario
de un bien inventariado, mejor dicho, y de la transferencia, que puede ser inclusive a uno de los herederos, como decía en el ejemplo, se cedieron los derechos hereditarios, los cesionarios vendieron. Los cesionarios vendieron ocupando el lugar del heredero que les cedió, que fue el cedente. O sea, el heredero cedente se corre y le deja el lugar a los cesionarios y ellos pueden perfectamente vender por tracto abreviado, como decían las colegas. Ahora, es cierto, y viene bien aclararlo, que hay distintos criterios en los juzgados y en los registros sobre la inscripción. Algunos admiten una inscripción por tracto abreviado y en otros se exige, otros registros, se exige que haya una adjudicación. Adjudicación que se puede hacer, vuelvo a decir, en la propia escritura. Yo he visto escrituras en las cuales comparecen los herederos ante el escribano con la declaratoria de herederos que el escribano tendrá a la vista, y el escribano deja constancia que esos herederos que comparecen, que son declarados de acuerdo a todos los datos del expediente, vienen a manifestar que sí existe en el haber hereditario de esa sucesión determinado bien, supongamos una fracción de campo. Y acto seguido, los mismos herederos presentes declaran que venden y transfieren. Esto sería una forma de hacerlo a la manifestación y a la venta por tracto abreviado. En una época, esto se hacía sin que el juzgado se enterara, lo que ofrecía ciertos riesgos a cualquier acreedor de la sucesión, por ejemplo, o al propio profesional, por ejemplo, que intervino en la sucesión. Entonces, se empezó a poner en práctica el artículo, creo que 727, que se tenía como ignorado y olvidado, que dice: deberá el escribano, en el caso de transferir un bien, presentar en el registro, además de las constancias de haberse cancelado los honorarios, tasas e impuestos, una constancia de haber puesto en conocimiento del juzgado. Normalmente a mí me ha tocado firmar certificaciones donde dejo constancia que el escribano fulano de tal acompañó una copia de la escritura tal, que se agregó el expediente y que con eso, digamos, cumplimentó. Esa constancia, estimo, tiene que ser presentada al registro de la propiedad junto con el testimonio. No sé si con esto contesté la pregunta porque nos fuimos en un debate. Vinculado a eso, hay varios colegas que piden que se explique brevemente qué es el tracto abreviado. Muy bien. El tracto abreviado es el enemigo de los abogados, porque es lo que hacen los escribanos para justamente liquidar una sucesión. Decíamos al principio de la charla hoy, ustedes abogados están adjudicando bienes a los herederos. Los escribanos a veces están esperando sentaditos en la salida del juzgado porque ya fue algún heredero a consultarlos para vender la herencia o el bien que hay en la sucesión. Entonces le dice el escribano: tráeme la declaratoria de herederos y yo te la hago. Pero tenemos que adjudicar y todo. No, vos tráemela, yo la hago por tracto abreviado. ¿Y cómo se hace? Vos tráeme. Decirle al abogado que te dé copia de la declaratoria. Y se hace esto que acabo de decir. El escribano hace una escritura en la que relaciona el sucesorio en cuanto a la declaratoria de herederos, le hace en el acta decir a los
herederos, manifestar a los herederos la existencia de los bienes que estima existen, y después o lo adjudica en la misma escritura o lo venden. La venta por tracto abreviado es esto. Es la, digamos, la escritura antes de terminar la sucesión, que es perfectamente lícito. E inclusive existía una confusión por parte de muchos abogados, inclusive abogados que no eran nobles precisamente, que muchas veces pedían al juzgado en la sucesión una autorización de venta. Teniendo declaratoria e inventario aprobado, decía el abogado: señor juez, solicita, autorice la venta de tal o cual bien, supongamos inmueble. En el caso, digamos, más común es el inmueble, porque el registro del automotor tiene otro trámite y ya no es tan fácil. Pero en el caso del inmueble, normalmente el juzgado le respondía que ocurra por la vía pertinente. Es decir, vaya a un escribano y haga una escritura de tracto abreviado. Entonces el escribano va a hacer la escritura con el expediente a la vista, va a relacionar en la escritura declaratoria y el inventario en la parte correspondiente si está presentado con su aprobación, y a continuación va a ser el acto para el cual fue comisionado, sea venta, sea adjudicación, donación, lo que ustedes puedan o se les ocurre. Doctor, pero en ese caso, cuando se hace por tracto abreviado, también tiene previsto el 727 que el honorario del profesional se calcula como que hubiese intervenido en todas las operaciones. O sea que no quedamos, Sí, no quedamos afuera con los honorarios. No, por supuesto. O sea, lo único que queda, digamos, afuera es el 3% la cuenta particionaria. Pero muchas veces se gana, claro, se gana en agilidad, practicidad y todo lo demás, es cierto. Pero lo que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta eso porque, vuelvo a repetir, es cierto, es más práctico, es más ágil, económicamente es igual, pero le están dando terreno al enemigo. Acuérdense que los escribanos, el colegio de escribanos, si ustedes revisan los encuentros notariales y todo lo demás, hay por ahí varias ponencias para hacer sucesiones. Ellos quieren hacer sucesiones. Es más, había una expectativa en la reforma del Código Civil y Comercial por la cual una de las, digamos, alternativas era: las sucesiones judicialmente se harán hasta la declaratoria de herederos. De ahí en más, notarialmente. Imagínense. Por supuesto. En otros países del mundo existen. Bueno, está bien. Si vamos a vivir en el primer mundo, vayamos todos al primer mundo. Pero vayamos juntos, los escribanos y los abogados. Hay, digamos, hay cuestiones que son de discusión doctrinaria. Y vuelvo a repetir, no es una cosa que esté prohibida, no es ilegal, no atenta demasiado con los honorarios, pero yo le tengo miedo a la defensa de la incumbencia profesional. A ver, acá voy a hacer una digresión en cuanto a nuestra profesión. Si permitimos esto, busquemos revalorizar nuestra profesión, por otro lado, en otros aspectos, porque si no, nos desvalorizamos, recortamos en nuestro trabajo. Y está bien, no habría problema en recortarla. El problema es que, ¿qué van a hacer? Yo no tengo problema, estoy jubilado. ¿Qué van a hacer los chicos que están mirando?
Bueno, está bien. No, no, yo la observación la hago. Dice la colega, la doctora, doctora, inclusive hemos trabajado y nos hemos peleado mucho, así que tenemos larga experiencia. Dice ella que muchas veces es común, y me parece un aporte valioso, muchas veces los clientes no quieran una adjudicación directa a ellos mismos, sino, como en el caso del colega que consultaba, prefieren cedérselo a los hijos, prefieren no adjudicarle. Es bastante común y es un problema de honestidad intelectual, especialmente cuando la cónyuge supérstite tiene muchos años, es una persona mayor, decirle al cliente, mira, ¿ustedes están seguros de adjudicarle a tu mamá? ¿Acabó? No, es mi micrófono que... ¿Están de acuerdo en adjudicarle, les parece bien adjudicarle con los años que tiene a tu mamá la casa o parte de la casa? Porque mirá que eso implica otra sucesión. Es un dilema moral. Porque la salvedad podría ser, no quieren adjudicárselo en condominio y a ella le adjudicamos el usufructo. Se ve bastante. Eso es honestidad intelectual, estimo yo, porque es asesorar al cliente y de una forma que los intereses del cliente estén protegidos, aunque vayan en contra de los intereses del profesional. Otra de las consultas dice, volviendo también al tema de las cesiones, luego del inventario y avalúo de un solo bien inmueble, son 5 herederos y 3 realizaron una cesión de derechos a favor de los otros 2. ¿Ellos pueden hacer la partición del bien de forma privada? A ver, ¿los cesionarios? ¿La pregunta se refiere a los cesionarios? Sí. Entiendo que sí. Sí. Es más o menos el mismo caso que el anterior. Partan de esta base. El cesionario ocupa el lugar del cedente, del heredero cedente. Y a partir de eso, a partir de que tomó intervención, se vinculó en el expediente y se lo tuvo, el juez tiene que sacar una resolución teniéndolo por subrogado en los derechos. A partir de esa instancia procesal puede hacer todos los actos de un heredero. Inclusive hay un detalle que no se usa mucho, pero en algunos casos, cuando la sucesión está como quien dice clara, que hay pocos herederos, supongamos un heredero, se murió la mamá, está el hijo vive, qué sé yo, en Australia, está apurado, no tiene tiempo para hacer la sucesión y quiere vender la propiedad. Lo que puede hacer es vender los derechos hereditarios. Está perfectamente permitido por el Código Civil y Comercial. Puede vender los derechos hereditarios y el cesionario iniciará la sucesión invocando la calidad de heredero del cedente. Es decir, el cesionario tendrá a su cargo la sucesión, podrá ser parte de la negociación, pero es una forma de muchas veces facilitar cierto tipo de negocios, ciertas situaciones en las que la muerte del causante causa, valga la redundancia, imprevistos que afectan y necesitan solucionarse rápidamente. Bien, después, tratando hay varias preguntas que rondan sobre lo mismo. Básicamente lo que consultan es si en el caso de que haya algún inmueble
que se quiere vender, por así decirlo, a un tercero, si es necesario incluirlo en la partición. Preguntan si se puede adjudicar en una partición un bien a un tercero, en realidad. No, a ver, vamos por partes. Creo que hay dos preguntas ahí. Lo que se va a hacer o se quiere hacer es la venta de un inmueble que forma parte del haber hereditario. Con el inventario aprobado se puede hacerlo a través del trámite que llamábamos hoy de tracto abreviado. Es decir, ese heredero con el abogado o el abogado se contacta con el escribano y le dice: acá está la sucesión, acá está el bien inventariado, y el escribano de ahí en más se encarga de hacer la escritura de tracto abreviado en favor del tercero o de un heredero o de lo que fuere. La cesión de derechos a un tercero de un bien en particular sí se puede hacer. Es equiparable al legado que habría hecho el causante. Tiene que hacerse de todos modos por escritura pública. Por lo tanto, yo no le veo sentido a presentarlo en el sucesorio, sino que el escribano hace la escritura de cesión, sea gratuita a través de una donación, sea onerosa por una compra-venta, hace la escritura, decía, y la inscribe. Y ese tercero no necesita concurrir a la sucesión. Es, digamos, lo mismo que el supuesto anterior del tracto abreviado. Vinculado a esa pregunta, hay una colega que dice, en el caso de una sucesión, es una sucesión de un ascendiente, uno de los herederos, que es hijo, fallece, y los herederos de este hijo, en realidad, surgen a partir de un proceso filiatorio. Lo que ella plantea es que esos hijos todavía no. Lo que ella plantea es si hay un bien que se está por vender, en la que vendría a ser la sucesión del abuelo ahora, si se puede hacer la venta o tienen que esperar a que los chicos surjan como herederos del heredero fallecido, por así decirlo. A ver, eso de los chicos me hizo ruido. ¿Son mayores? Entiendo que es. Si son menores, no. Si son menores, los chicos, ahí sí que los chicos le complican la vida a los mayores, porque es uno de los supuestos en que no se puede hacer ni adjudicación extrajudicial ni venta por tracto abreviado. Siendo menores, se necesita la autorización judicial. Entonces, esos menores deberían tomar intervención en el sucesorio. Yo creo que eso de la inscripción en el registro civil, no sé hasta qué punto sería requisito para que los menores tomen intervención en el sucesorio con la sentencia firme de filiación. Lo que ella plantea es si previamente tendría que iniciar el sucesorio del papá de los nenes para obtener la declaratoria y presentarse en el del abuelo. ¿Si el papá murió después de la muerte del abuelo? Sí. Pero, perdón, no, a ver, me explico. Pueden tomar intervención, como quien dice, en forma provisoria o precautoria, manifestando cualquier heredero, cualquier descendiente o heredero de un heredero muerto después del causante, puede tomar intervención acreditando el vínculo, la legitimación. En este caso, en particular, podría yo decirles que con un testimonio de la sentencia de filiación deberían presentarse en el sucesorio, al menos como para que quede constancia de su existencia y de su interés en la herencia. Porque mientras no tomen intervención en el sucesorio, mientras no denuncien su existencia,
Entonces los herederos, los restantes herederos declarados pueden hacer lo que quieran. Ya empieza a, como quien dice, quedar en cabeza, a crearles una responsabilidad a los restantes herederos en cuanto al resguardo de la masa hereditaria y de la parte legítima que le correspondería a estos herederos. Entonces, la imposibilidad de filiación, tomar intervención en el sucesorio. Si el juzgado no les exige la apertura de la sucesión y no hay otros bienes que ameriten la apertura de esa sucesión, está bien, sigan interviniendo en la calidad de descendientes del heredero muerto. Bien, la colega dice que la pregunta de ella iba más al tema de si se podía vender a un tercero, pero bueno, se respondió antes igual eso, así que lo otro viene como un dato de color. No, claro, o sea, es accesorio, pero no se podría vender judicialmente. El juez, si toma conocimiento, no puede autorizarla sin intervención del defensor de menores, que a su vez va a pedir ciertos recaudos como una rendición de cuentas y el depósito del dinero que correspondería a esos menores. Salvo que los menores se pongan de acuerdo con los tíos y confíen en que los tíos le van a dar la parte, bueno, pero mientras tanto, no. No hay posibilidades. Bien, después preguntan, ¿qué pasa con los boletos de compraventa, por ejemplo, de un inmueble en el momento de evaluar y hacer la cuenta particionaria? En el momento de es decir, el boleto de compraventa es, no me queda claro si el boleto de compraventa es para acreditar la, digamos, titularidad, entre comillas, del bien, o si tiene otro objeto. De última, no sé si Claudia, que fue la que hizo la pregunta, puede ampliarla en el chat. Sí, no tengo problema. Yo no tengo problema. Mientras estén ustedes y no me apaguen el micrófono, sigo hablando. Las chicas de acá presentes son libres de irse en cualquier momento. Yo les pago hasta el momento que están presentes y después ya no les pago más. Claudia aclara que sí, que era para acreditar la titularidad. Está bien. Sí, pero a ver, me está hablando de la cuenta particionaria. Ese bien tuvo que estar manifestado. Entonces, yo en la manifestación no sé cómo lo puso, porque tendría que haber manifestado los derechos de este boleto. Y ahora acá lo que le van a adjudicar es los derechos de ese boleto. No va a ir al registro ni nada de eso. Lo que podrá hacer el heredero que reciba esos derechos es después, en todo caso, exigirle al vendedor la escritura, pero no se le va a otorgar el juez. Bien. Otro colega hace varias preguntas en una. Primero, ¿cómo es el remate en la sucesión? ¿En qué momento se solicita? ¿Qué tiempo tarda? ¿Y quién decide el valor o se basa sobre la evaluación del tasador? Lo que no en... No, la pregunta está clara, salvo el principio. ¿Remate para qué o por qué? ¿Es para liquidar la sucesión? Entonces el remate se hará en el momento después de aprobado el inventario. La base la pueden poner de común acuerdo los herederos, la puede proponer el perito tasador martillero o se puede tomar el valor fiscal. Pero, digamos, cualquiera de esas opciones, a veces es un obstáculo poner de acuerdo los herederos en cuanto a la base, porque todos cuando queremos vender le ponemos un valor y cuando queremos comprar queremos ponerle otro. Entonces acá se ve que hay herederos que quieren vender caro y después comprar barato. Normalmente sí. Las condiciones, como dice la colega, pues
básicamente son las mismas de un remate, de una ejecución. Acá hay una particularidad. La particularidad acá es que en el juicio ejecutivo tenemos la base determinada en la planilla. Acá no hay planilla. O en todo caso, la planilla que hay es la del inventario. Entonces, se podría tomar como base esa, que dependerá, por supuesto, del acuerdo que tengan los herederos. Podría, supongamos que quedó desactualizada, podría dársele otra base, pero si no, haríamos una interpretación analógica. El otro es... No, pero el remate no necesariamente significa... Bueno, ese dice lo hacemos entretenido. Dice la colega dice de que si no se pusieron de acuerdo será el del avalúo fiscal y obviamente, porque ella parte de la base que si no hubo un acuerdo para liquidar la sucesión, pero acá estamos obviando varias cuestiones, no sabemos. En el caso concreto, el problema es cuando tenemos consultas concretas, que tenemos que tener bien precisado el caso. Entonces, no sabemos cuál es el caso acá, de por qué llegan al remate. Si por falta de acuerdo o por una decisión inclusive, que puede ser de todos, de liquidar, supongamos, a ver, un fondo de comercio. Entonces, nadie quiere el fondo de comercio y dicen, bueno, vamos a rematarlo. Puede ser un supuesto, puede ser que no estén de acuerdo. En todo caso, sí, también es común que por ahí el ajuar de una casa. Por ejemplo. Se está usando mucho. Exacto. Ajuar de una casa. Exacto. No se ponen de acuerdo, o a nadie le hace falta el juego de comedor, el de dormitorio, el ropero, etcétera, y se hace la liquidación por un martillero, en un remate. Y claro, y acá tengamos cuidado porque no hay avalúo fiscal. Entonces, es importante la opinión del perito. Vuelvo a lo que estaba diciendo recién, en cuanto a las consultas. Las consultas tienen el problema, en este caso, de que refieren a cuestiones puntuales. Entonces, no podemos dar respuestas genéricas. En este caso es por falta de acuerdo, aclara el colega. Bueno, entonces, en este caso, ¿y qué bienes hay? ¿Hay bienes muebles? Si hay muebles... Este es el caso del departamento en Capital lleno de obras de arte invaluables. Valen más que las obras de arte, que es el bien mueble, vale más que el inmueble. Este sería el caso. 5 lotes y 2 viviendas. Bueno, en este caso lo que me parece que debería hacerse para el avalúo es recurrir a la tasación de un idóneo, un martillero, en cuanto a los inmuebles. En cuanto a los muebles, y en el día de hoy tenemos, ustedes los jóvenes tienen acceso a la electrónica y de la criptomoneda para abajo saben los valores de cualquier cosa. Y eso también se usa mucho y se acepta en la justicia la presentación de cotizaciones, digamos, públicas de determinados objetos o bienes. Sin ir más lejos, el caso más común de los semovientes, de los animales, y se hace en base a la tasación del mercado, hoy de mercado de cañuelas, o el que digo martillero de confianza. En definitiva, es una cuestión práctica que, de todos modos, necesita de mucho sentido común, y por lo que veo el colega tiene un serio problema en eso. Quería decirles, de todos modos, no se desesperen ni se hagan, digamos, mucho problema, porque está bien, este es el último encuentro, pero
como dije al principio, yo no tengo problemas en mantener contacto con los chicos, con los nobles, y hasta me podría dar arriesgar a dar una casilla de correo para recibir consultas. Yo les decía, las chicas presentes acá son nobles a partir de los 30 años de matrícula. Decía, yo a veces algunas cosas. Quiero aclarar de que los conocimientos míos son modestos y limitados. No soy un Pérez La Sala, no soy un Francisco Ferrer, ni siquiera lo conozco a Jan Vías, pero bueno, dentro de lo que puedo, contesto. Y los únicos recaudos serían decirme el tiempo que cuento para la consulta y una devolución para saber si respondí bien. Bien, otra pregunta. ¿Qué puedo hacer, doctor? Fui designado junto a una colega perito partidor propuesto por los herederos, pero no puedo ubicar al colega quien tiene el expediente hace un año y no puedo avanzar con el sucesorio. A ver, el expediente está retirado y el colega desaparecido. La diferencia entre desaparecido o renuente es importante porque se dan dos circunstancias. Hay colegas que obviamente se llevan el expediente y, como uno dice, se sientan arriba del expediente. Siendo secretario, yo me peleaba con un viejo abogado y me decía, jamás yo piso un expediente. Y yo acababa de firmar un mandamiento de secuestro para que le vayan a buscar un expediente en estudio. Pero, perdón, decía, en definitiva, a los renuentes se los puede intimar y está previsto en el Código Procesal la intimación y algo que suele ser, yo me lo imagino divertido, librar un mandamiento de allanamiento. El juez puede librar un mandamiento de allanamiento y secuestro en el estudio. Obviamente no es lo que se suele hacer. Obviamente cuando el colega ve que se le va a caer el oficial de justicia, devuelve el expediente. Pero a veces dice, no, lo perdí. Como les decía, este colega terminé diciéndole al empleado, mira, avísale al doctor que voy a librar el mandamiento, pero que el mandamiento lo voy a diligenciar yo y casualmente ese día van a estar los medios locales enfrente, le digo yo. Así que avisarle que busque el expediente. Apareció el expediente. Bueno, esos son los renuentes y esa sería la solución. Si el colega está desaparecido, digamos, falleció, cerró el estudio, es más difícil, pero el problema es que hay que ubicar el estudio y pedir al heredero. Por ejemplo, he visto yo librar cédulas a la cónyuge supérstite pidiéndole que manifieste sobre el paradero de los expedientes del estudio, porque si bien no deberían estar los expedientes en el estudio, nadie está libre de que exista una desgracia. Yo puedo retirar un expediente hoy y de mañana en el juzgado y cuando voy a mi casa tengo un accidente o esta tarde tengo una ACV y mañana no estoy más. Es perfectamente posible. Entonces, no sé si le estoy dando una respuesta
práctica, pero no hay mucho más, salvo, si no, la alternativa de reconstruir el expediente, que es ya la última alternativa, pedir la reconstrucción. Bueno, en el juzgado donde tramitó está archivada la declaratoria de herederos. No sé, porque hay juzgados que lo hacían y otros no lo hacían a la resolución aprobando el inventario, que además tiene un problema porque la resolución de aprobar el inventario es una resolución que no transcribe el inventario, sino que dice se aprueba. Entonces es un problema, pero de todos modos, esas piezas, digamos, procesales, tienen que agregarse al expediente reconstruido sí o sí. En todo caso, esta colega tendrá la desdichada tarea de rehacer el inventario a partir de los bienes o informe de dominio de los bienes, porque presumo que tampoco va a tener los títulos. Bien, después otra colega hace dos preguntas. La primera dice si se puede adjudicar un inmueble en condominio entre los herederos y a su vez adjudicarse el uso y goce de una porción o lote a cada uno. Y la segunda pregunta es que hace si la separación del procedimiento también procede cuando hay un solo heredero. Cuando hay un, vamos por la última, cuando hay un solo heredero es justamente cuando está más indicada la separación de procedimiento, porque no hay que hacer una cuenta. La cuenta particionaria significa hacer una distribución de bienes entre varios. La separación de procedimiento es lo, digamos, más indicado. En cuanto a la forma de adjudicación, si hay acuerdo entre los herederos no hay ningún problema, sea en relación al usufructo, sea en relación al uso o a la división de los bienes. Pero me quedó la duda sobre, escuché que hablaban de división o adjudicación parcial, no me quedó claro esa parte de la pregunta. No, siempre tenemos que tener en cuenta que si los herederos son capaces y mayores de edad. Por supuesto. Eso desde ya que los colegas se lo vayan grabando. Si hay menores o si hay incapaces, estamos en otra situación. Le repito la pregunta por las dudas. Sí. Preguntaba si se puede adjudicar un inmueble en condominio entre los herederos y a su vez adjudicarse el uso y el goce de una porción o lote del mismo a cada uno. Sí, sí, sí. El acuerdo de herederos, como dice la colega, tanto y en cuanto sean mayores y capaces, el acuerdo privado el juez no lo va, digamos, a objetar, si valga la redundancia, es un convenio entre ellos. Y las últimas dos preguntas que están relacionadas, teniendo el inventario y avalúo aprobado, ¿cuál sería el procedimiento para inscribir la venta en el registro automotor? Y la otra también vinculada a automotores, para inscribirlo a nombre de menores. Y hace la aclaración de que los tíos tienen la tutela porque ambos padres fallecieron. Vamos por la primera. La adjudicación, en cuanto a los automotores, en realidad es oportuna la pregunta porque me olvidé de ampliar sobre los automotores y es algo que suele tener a veces más valor que los inmuebles. Siempre para la inscripción de un automotor es necesario un oficio al registro automotor. Sea que el vehículo se adjudique a un heredero, sea que se autorice la venta. O sea, hay dos alternativas. Podemos pedir la autorización de venta de un automotor, no necesariamente se va a adjudicar, y en ese caso se puede librar un testimonio de la autorización donde se deja constancia de quién es la persona que va a firmar en lugar del causante como vendedor, y junto con el testimonio se va a librar
un oficio al registro para que tome nota de esa autorización. Entonces, cuando se vende el vehículo, el gestor o quien va a hacer el trámite se presenta en el registro con esos dos instrumentos expedidos, esos dos recaudos expedidos por el juzgado: testimonio de autorización y oficio. Si se adjudicó el automotor, se va a presentar al registro el oficio donde se impone en conocimiento al registro de que se adjudicó y se ordena la inscripción a nombre de ese heredero. En ambos casos, acuérdense, cuando solicitan sea venta, sea adjudicación, ya identifiquen y denuncien al juez la persona con todos los datos que va a firmar como vendedor, porque necesitamos a alguien que esté autorizado para firmar en el 08 la parte del vendedor. Bien, no hay más preguntas por lo pronto. No sé si el doctor va a agregar algo más sobre adjudicación. La verdad que me parece que ya tendríamos que entrar a hablar de otras cuestiones que son más inclusive doctrinarias, al margen de, como dije, las legítimas, que las obvié porque me pareció, traté en todas estas tres exposiciones de ser más, digamos, práctico y referirme a aquellas dificultades que muchas veces los libros no nos dan. En todo caso, ahora que me acuerdo, yo recomiendo a las secciones y a los noveles que trabajan en las secciones que recurran a bibliografía. Nuestra profesión tiene la desdicha de que la bibliografía va desactualizándose y las secciones carecen muchas veces de ediciones actualizadas. Colón, en este sentido, creo que por la gestión de la Comisión de Noveles, por ejemplo, adquirió un manual que yo usé para hacer los resúmenes. Después, cuando se los pase, van a ver ustedes que son muy cortitos y concretos, del cual voy a sacar también, especialmente para los que están fuera de la jurisdicción Colón, voy a sacar modelos descritos, porque es una de las cosas que me llamó la atención. No es que yo tenda a hacerle la publicidad a Rubinsal, pero esta obra, que la conocí hace poquito gracias a una colega que me la prestó, me llamó la atención por lo práctica que era. Entonces la recomiendo, que si pueden conseguirla en cada sección, sería bueno que la tengan para los noveles. Colón la tiene, es una de las tantas virtudes que tiene la Comisión de Noveles de Colón, que ha, digamos, se ha ocupado, como dicen ustedes, le ha puesto pilas a esto. La bibliografía es importante, yo comprendo y me pongo en el lugar de un novel que tiene que pagar el alquiler, la cuota del auto, vivir, tal vez ser madre soltera, y las obras están lamentablemente muy caras. Entonces, recurrir a bibliografía es importante, pero sé que es difícil. Entonces, tal vez trabajando comunitariamente entre secciones y con el colegio, se podría hacer algún tipo de biblioteca básica actualizada. Obras, en Colón, por ejemplo, hay, pero son obras doctrinarias que ya tienen unos años y que en muchos casos están desactualizadas. A modo de ejemplo, yo lo padecí a esto porque he sido toda mi vida profesional un comprador compulsivo de libros, y eso, bueno, al margen de lo que me significó económicamente, ahora que me estoy retirando, digo, ¿qué voy a hacer con una habitación llena de libros?
Y ya el problema no es a quién se lo vendo, a quién se lo regalo, inclusive. Entonces, pero por otro lado, si no los tenemos, yo no hubiera llegado hasta acá si no hubiera sido por esa bibliografía que conseguí. Y bueno, ustedes tienen ahora la ventaja de lo digital. Traten de aprovecharlo, traten de pelear un poco, peleense un poco con el colegio mayor de mayores para que les consiga algún tipo de suscripción bonificada, no sé, véanlo. Pero en definitiva es interesante que se encuentre algún modo de que accedan a libros. Si no tienen libros ustedes, si no leen, van a depender siempre de otros. Y los otros, por lo menos los que estamos dispuestos a colaborar gratuitamente, somos pocos y cada vez quedamos menos. No, ahí estaban preguntando a los colegas cuál era el autor y el título del libro. Es Francisco Ferrer, Manual Práctico de Derecho Sucesorio, Modelos de Textos Explicados. Yo después se lo paso junto con el resumen y los modelos. Bueno, ha sido un gusto. Adiós. Bueno, la verdad que les agradezco. En realidad no necesitaban molestarse. Bueno, el reconocimiento yo lo tuve el primer día cuando ustedes me llamaron. Para mí es importante estar en contacto y, de ser posible, colaborar con especialmente los nobles o con los que empiezan en la profesión. Como dije hace un rato, no sé cuánto puedo aportar, pero lo que pueda, yo considero que tengo un deber que la vida me dio y tengo que devolverlo. Estudié en una universidad pública, tuve la suerte de hacer una carrera en la profesión, que no fue fácil, pero a ninguno de ustedes les debe resultar fácil. Y después tuve como broche, digamos, la suerte de poder servir en la justicia. Y entré a la justicia con ese propósito y me fui del Poder Judicial con la tranquilidad de que por lo menos lo intenté. Así que gracias a ustedes.